Existen 6 hábitos secretos que mantienen a las personas atrapadas en la pobreza. La diferencia entre los ricos y los pobres no está en sus cuentas bancarias, está en sus hábitos diarios. Hoy voy a revelarte exactamente cuáles son estos 6 hábitos que mantienen a las personas pobres sin importar cuánto dinero ganen. Primer hábito: gastar más de lo que se gana. Gastar más de lo que ganas es la receta perfecta para la pobreza, y sin embargo, la mayoría de las personas lo hacen religiosamente cada mes. He visto a ejecutivos que ganan 5.000 euros mensuales vivir con más estrés financiero que obreros que ganan 1.500 euros, simplemente porque nunca aprendieron esta lección fundamental. Las tarjetas de crédito se convierten en sus mejores enemigas, creando una falsa sensación de poder adquisitivo que los mantiene atrapados en un ciclo interminable de deudas. La gratificación instantánea es como una droga. Cada compra impulsiva te da un subidón momentáneo, pero te deja más pobre y más adicto. El problema no está en cuánto ganas, sino en cuánto conservas y haces crecer. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, sigue viviendo en la misma casa modesta que compró en 1958 por 31.500 euros. No es tacañería, es sabiduría financiera pura. Cuando gastas 3.500 euros, ganando 3.000 euros, no estás viviendo, estás sobreviviendo con estilo. Cada pound que gastas por encima de tus ingresos es un pound que le robas a tu futuro yo. Y créeme, tu futuro yo no te lo va a agradecer. La verdadera riqueza se construye con la disciplina de vivir por debajo de tus posibilidades, no por encima de ellas. Aprende a decir no a los gastos innecesarios hoy para poder decir sí a la libertad financiera mañana. Segundo hábito: aplazar decisiones importantes. La procrastinación es el ladrón silencioso de los sueños. Esperar al momento perfecto es la excusa perfecta para no hacer nada. He visto a brillantes emprendedores con ideas revolucionarias quedarse sentados esperando que las condiciones fueran ideales, mientras que otros, con ideas mediocres pero acción inmediata, construían imperios. El momento perfecto no existe, nunca ha existido y nunca existirá. Lo que existe es el momento presente, y ese momento es ahora. La procrastinación es una forma sofisticada de autoengaño que te hace sentir ocupado sin ser productivo. Es como correr en una cinta sin fin, mucho movimiento, pero cero progreso. Cuando decides postergar esa llamada importante, esa inversión que has estado considerando o ese curso que podría cambiar tu carrera, no estás siendo prudente, estás siendo cobarde. Steve Jobs no esperó a que el mercado de smartphones fuera perfecto para lanzar el iPhone, y Jeff Bezos no esperó a que el comercio electrónico fuera mainstream para crear Amazon. La acción precede a la motivación, no al revés. No vas a sentirte motivado hasta que empieces a moverte, y no vas a tener claridad hasta que tomes la primera decisión. Cada día que pospones una decisión importante, es un día que le das ventaja a tu competencia y un día menos para construir tu futuro. Las oportunidades tienen fecha de caducidad y mientras tú esperas, alguien más está actuando. Tercer hábito: pensar pequeño. Una mentalidad de escasez es como llevar gafas que solo te permiten ver lo que no tienes, en lugar de las infinitas posibilidades que te rodean. He observado que las personas pobres no lo son necesariamente por falta de dinero, sino por falta de visión. Cuando piensas pequeño, actúas pequeño, y cuando actúas pequeño, obtienes resultados pequeños. Es un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo. Elon Musk no pensó en construir un coche eléctrico más, pensó en revolucionar toda la industria automotriz. La diferencia entre los ricos y los pobres no está en sus cuentas bancarias, está en el tamaño de sus sueños. Tu zona de confort es tu zona de pobreza disfrazada de seguridad. Cuando te limitas a pensar en pequeño, estás construyendo una prisión mental con barrotes hechos de «no puedo», «es imposible» y «no es para mí». He visto a personas con talento extraordinario conformarse con trabajos mediocres porque nunca se atrevieron a imaginar
algo más grande. Richard Branson no comenzó Virgin pensando en abrir una pequeña tienda de discos. Visualizó un imperio que abarcara desde aerolíneas hasta viajes espaciales. La diferencia no estaba en sus recursos iniciales, sino en la magnitud de su visión. El miedo al fracaso te mantiene pequeño, pero el miedo al éxito te mantiene paralizado. Cuando amplías tu visión, no solo cambias tus objetivos, cambias tu identidad. Dejas de ser alguien que espera oportunidades para convertirte en alguien que las crea. Los grandes resultados requieren grandes pensamientos, y los grandes pensamientos requieren el coraje de desafiar tus propias limitaciones. Tu mente es como un músculo. Cuanto más la expandas, más fuerte se vuelve. Cuarto hábito: confiar en la motivación. Esperar a sentirte motivado antes de actuar es como esperar a que pare de llover para salir de casa sin paraguas. Puedes esperar eternamente. La motivación es un sentimiento, y los sentimientos son como el clima. Cambian constantemente y no puedes controlarlos. He visto a personas brillantes desperdiciar años de su vida esperando ese momento mágico de inspiración que nunca llega, mientras que otros con menos talento pero más disciplina construían imperios. La motivación te pone en marcha, pero la disciplina te mantiene en movimiento. Es la diferencia entre correr un sprint y completar una maratón. Los profesionales exitosos no esperan ganas para ir al trabajo, simplemente van. Los atletas olímpicos no entrenan solo cuando se sienten inspirados, entrenan especialmente cuando no quieren hacerlo. Kobe Bryant no se convirtió en una leyenda del baloncesto entrenando solo cuando tenía ganas, sino levantándose a las 4 de la mañana todos los días durante décadas, sin excepción. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer, especialmente cuando no quieres hacerlo. Es la capacidad de mantener tus compromisos contigo mismo, independientemente de cómo te sientas. La motivación es como la gasolina de un coche. Te da el impulso inicial, pero si no tienes un motor sólido, disciplina, no llegarás muy lejos. Crea sistemas, no dependas de estados de ánimo. Establece rutinas que no requieran decisiones emocionales. Cuando conviertes las acciones importantes en hábitos automáticos, eliminas la necesidad de motivación. El éxito no es el resultado de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas acciones consistentes realizadas día tras día, sin excusas ni excepciones. Quinto hábito: no tener metas claras. Navegar por la vida sin metas claras es como intentar llegar a un destino sin GPS. Puedes moverte mucho, pero probablemente terminarás perdido. He observado que las personas exitosas no son necesariamente más inteligentes o talentosas que las demás. Simplemente saben exactamente hacia dónde van. Cuando no tienes metas específicas, tu mente funciona en modo reactivo, respondiendo a las circunstancias en lugar de crearlas. Es como ser un barco sin timón en medio del océano, a merced de las corrientes, las tormentas y el capricho del viento. Las metas claras activan tu mente subconsciente, convirtiéndola en un radar que identifica oportunidades que antes eran invisibles. Una meta vaga produce resultados vagos, y una meta específica produce resultados específicos. No me digas que quieres ser rico. Dime que quieres generar 10,000 mensuales en ingresos pasivos para el 31 de diciembre de 2026. La diferencia no es solo semántica, es neurológica. Tu cerebro necesita instrucciones precisas para funcionar como el sistema de navegación sofisticado que realmente es. Jeff Bezos no se propuso crear una empresa exitosa. Se propuso ser la librería más grande del mundo, y luego expandió esa visión. Las metas específicas te permiten medir el progreso, ajustar el rumbo y celebrar los avances. Escribir tus metas no es un ejercicio de autoayuda barato, es una tecnología de programación mental que usan todos los grandes triunfadores. Cuando escribes una meta, la transfieres de tu memoria de corto plazo a tu memoria de largo plazo, donde puede influir en tus decisiones diarias. Revisa tus metas cada mañana, no como una tarea aburrida, sino como un recordatorio de quién estás en proceso de convertirte. Las metas claras transforman deseos vagos en planes concretos.
y los planes concretos en realidades tangibles. Sexto hábito. Creer que aprender ya no es necesario. La arrogancia intelectual es la tumba del crecimiento personal. Y déjame decirte algo que he aprendido observando tanto a millonarios como a personas en bancarrota. El momento en que crees que ya sabes lo suficiente es el momento en que empiezas a retroceder. Vivimos en una época donde el conocimiento se vuelve obsoleto más rápido que nunca, donde las habilidades que te hicieron exitoso ayer pueden convertirse en irrelevantes mañana. He visto a profesionales brillantes perder sus empleos porque se negaron a adaptarse a las nuevas tecnologías, mientras que otros con menos experiencia pero más hambre de aprender, los reemplazaron. La curiosidad no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. La falta de habilidades no es solo una limitación profesional, es una garantía de pobreza a largo plazo. En un mundo donde la inteligencia artificial puede automatizar trabajos enteros, tu valor no está en lo que sabes, sino en tu capacidad de aprender continuamente. Warren Buffett, a los 94 años, sigue leyendo 500 páginas al día porque entiende que el aprendizaje es compuesto. Cada nuevo conocimiento se multiplica con el anterior. Lee libros como Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, para entender dinero, Hábitos Atómicos, de James Clear, para dominar la disciplina, y Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, para desarrollar la mentalidad correcta. Dedica al menos 1 hora diaria al aprendizaje deliberado, no al entretenimiento disfrazado de educación. Escucha podcasts educativos mientras conduces. Lee durante el almuerzo. Toma cursos online que desarrollen habilidades monetizables. La educación formal te dará una vida, pero la autoeducación te dará una fortuna. Tu mente es como un jardín. Si no plantas semillas de conocimiento constantemente, crecerán malezas de ignorancia. Invierte en tu mente como si fuera tu activo más valioso, porque lo es. Ahora que conoces estos 6 hábitos secretos que mantienen a las personas en la pobreza, tienes una decisión que tomar. Seguir siendo una víctima de tus propios patrones destructivos o convertirte en el arquitecto de tu libertad financiera. La información sin acción es solo entretenimiento caro, y yo no estoy aquí para entretenerte, sino para transformarte. ¿Vas a seguir gastando más de lo que ganas, posponiendo decisiones importantes, pensando pequeño, dependiendo de la motivación, viviendo sin metas claras y creyendo que ya no necesitas aprender? ¿O vas a tomar control de tu destino financiero ahora mismo? El tiempo no espera a nadie, y mientras tú decides si cambiar o no, alguien más ya está aplicando estos principios y construyendo la vida que tú solo sueñas. La pobreza no es una condición permanente, es una elección diaria disfrazada de circunstancia. Cada hábito que cambies hoy es una inversión en el millonario que puedes llegar a ser mañana. Déjame en los comentarios cuál de estos 6 hábitos te ha impactado más y cuál vas a eliminar primero de tu vida. Me encanta leer vuestras experiencias y ver cómo aplicáis estos principios. Si este vídeo te ha abierto los ojos sobre tus hábitos financieros, dale like para que YouTube sepa que este contenido realmente transforma vidas. No permitas que este conocimiento se quede en tu cabeza como información inútil. Actúa ahora y compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tengo mucho más que enseñarte sobre cómo construir riqueza real. Tu futuro millonario te está esperando, pero solo tú puedes tomar la decisión de encontrarlo.